¡Estamos en vivo! A las personas que se encuentran ingresando al auditorio les agradecemos tomar su lugar para poder dar inicio a nuestro foro. Buenas noches. El programa de comunicación social de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN les da la bienvenida al foro La Censura. Desde el ámbito académico queremos brindar las herramientas necesarias para debatir la importancia de la libertad de prensa y de esta manera combatir la censura existente en nuestro país. Por esto, y aportando al desarrollo de nuestro modelo pedagógico cunista de formación por competencias, el programa de comunicación social presenta el foro La Censura. Saludamos a nuestra decana, a nuestros docentes, administrativos, estudiantes, egresados que nos acompañan la noche de hoy, e igualmente a las personas de otras instituciones universitarias y público general presentes en este foro. Damos la bienvenida a nuestros invitados: Emanuel Vargas, asesor de dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, Sinara Alvarado, coordinador de la Liga contra el Silencio, y Santiago Rivas, artista plástico de la Universidad Nacional, presentador y comentarista, nos está apoyando con la realización de este evento. Para iniciar, entonemos el himno nacional de la República de Colombia. De pie, por favor. Escuchemos ahora el himno de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Siempre enseñamos para
respeto a la humanidad. La mujer es el cimiento de nuestro valor social. En la CUN lo puedes lograr. Eres parte de un gran hogar. En la CUN nos esforzamos, un futuro nos forjamos. En la CUN siempre enseñamos para triunfar. Aprender es nuestra pasión, formar nuestra vocación. Disciplina en la vida, ser feliz siendo mejor, jóvenes de corazón. El momento de ser es hoy. El futuro nos forjamos, en la CUN siempre enseñamos para triunfar, para triunfar. Pueden tomar asiento, por favor. Ahora vamos a conocer a nuestros invitados para el Foro CUN de la noche de hoy. Nos acompaña Emanuel Vargas. Él es asesor de la dirección de la FLIP, abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en periodismo de esa misma universidad, máster en Derecho de la Información de la Universidad de Ámsterdam. Sinar Alvarado es coordinador de la Liga contra el Silencio y corresponsal en Colombia para The New York Times en español. Ha escrito para Univisión, Gato Pardo, Semana, Soho y El Malpensante. Su libro, Retrato de un caníbal, ganó el premio de periodismo de investigación Random House Mondadori. En 2015 fue finalista del Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, y su trabajo figura en varias antologías de periodismo latinoamericano. Santiago Rivas es artista plástico de la Universidad Nacional. Tiene experiencia de más de 5 años como presentador y comentarista radial. Conocido por el programa Los Puros Criollos, ganador de 4 premios India Catalina, autor del libro Acaba Colombia, Motivos para apagar e irnos. Vamos también a Sebastián Rojas, quien es director del diario El Chapín Prensa, medio de comunicación que está apoyando este foro. Y para empezar, Sebastián se va a dirigir a nuestros estudiantes y va a dar un mensaje desde este diario El Chapín Prensa. Sebastián, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por esta gran asistencia a este evento. El Chapín es un medio alternativo que lleva existiendo 6 años en la ciudad de Bogotá, que nació en Chapinero, por eso se llama El Chapín. El nombre de Chapinero viene de los famosos chapines de hace muchos años, que vemos zapatos que se vendían en Chapinero, y es un medio que arrancó como un medio comunitario de prensa local y que se está expandiendo en este momento en toda la ciudad, siempre muy interesados en darle voz a las voces que no tienen espacio en los medios tradicionales, en el mainstream de los medios. También interesado en crear el sujeto de la democracia, por eso tiene que haber personas informadas, con criterio, que conozcan estas voces que les decía además y que sean capaces de ponderar la información y de tener un criterio formado, y eso es lo que intenta hacer el Chapín para que puedan participar en la democracia. Por eso el Chapín también apoya causas ciudadanas, es otra de sus misiones. Entonces nos habrán visto por ahí, por ejemplo, defendiendo la séptima para que no se le cruce un Transmilenio en la mitad, que es una causa de los vecinos de las localidades de Chapinero y de Usaquén, o nos habrán visto defendiendo los árboles de la ciudad en todas las localidades, o nos habrán visto en otros temas defendiendo el agro colombiano con el referendo por el agro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy felices de participar en este foro, de apoyar a la CUN en la organización de este foro, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, @El Chapín Prensa en todas las redes, y a que estén pendientes de nuestros foros. Vamos a estar realizando además tertulias en varias zonas de la ciudad. Inician en Chapinero otra vez
el 3 de abril, y vamos a tener otros capítulos en Suba, en Usaquén, en Teusaquillo y en otras partes de toda la ciudad, porque la idea es que además estos espacios que a veces son muy amplios y no alcanzamos a discutir tanto, tengan una presencia también local donde todos podamos hablar, preguntarnos, cuestionarnos, conocer otras voces, conocer otros temas y formar ese sujeto de la democracia. Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias. Nuestro foro de esta noche se va a desarrollar de la siguiente forma. En la primera parte vamos a hacer 3 preguntas para todos nuestros invitados y después tenemos una serie de preguntas dirigidas a cada una de ustedes. Sin embargo, si alguno quiere intervenir dentro de la pregunta del otro, es totalmente bienvenido. Después de eso vamos a dar paso a todas las preguntas de los asistentes. La idea es que se van a seleccionar algunas por redes sociales. Ustedes pueden utilizar el hashtag ForosCun y también, ForoCun, y también vamos a tener preguntas de las personas asistentes que levanten la mano. ¿Listo? Para empezar, pues queremos empezar con una pregunta básica para ustedes, y es si el Estado puede restringir de alguna forma la libertad de prensa. Cualquiera que quiera empezar. Santiago, bienvenido. Por 5 puntos, no. No puede restringir la libertad de prensa porque el Estado es un aparato que tiene como base el concepto de servicio. Cuando hablamos de Estado tenemos que hacer la distinción entre Estado y gobierno, y es importante entender que el Estado es permanente mientras que el gobierno es transitorio, y el Estado, precisamente para evitar cualquier potencial desmán de un gobierno, es un aparato que está hecho con base en una constitución, que es una carta de navegación política y que tiene en sus primeras páginas, no tienen que avanzar mucho si les da pereza leer, los derechos fundamentales de las personas, y los derechos fundamentales están consagrados principalmente con base en la palabra libertad, de manera que no, el Estado no puede. Adelante. Los estándares de libertad de expresión sí dicen que puede haber algunas restricciones a ese derecho, pero digamos son absolutamente excepcionales. Y hay unas reglas que están absolutamente prohibidas, como son la censura previa. Digamos, no puede haber una revisión previa de contenidos por parte de una entidad del Estado, ni unos condicionamientos previos sobre lo que se puede decir. Uno puede decir todo lo que quiera, todo lo que se le dé la gana, y si comete errores puede haber algún tipo de sanciones posteriores, pero estas siempre deben ser el caso más excepcional y deben ser necesarias y proporcionales. Manuel. Sina, perdón. Mucho gusto, yo soy Sina Alvarado. Buenas tardes, buenas noches. Aunque efectivamente el Estado no puede o no debería ejercer censura, lo que sí nos encontramos con frecuencia los periodistas en Colombia es que muchos miembros, más de los que quisiéramos, muchos miembros de gobiernos transitorios que administran el Estado tienden a caer en la tentación de ejercer censura. Ha habido varios casos, creo que durante esta charla nos vamos a referir a algunos de ellos que hemos reseñado, que hemos investigado y denunciado a través de la Liga contra el Silencio, esta alianza que yo coordino. Efectivamente, el poder discrecional de las personas que tienen acceso a los recursos públicos suele salirse de control y usar su poder o el dinero público como una especie como un chantaje, ¿no? Cuando el periodista se porta bien, el dinero de la pauta oficial fluye, y cuando el periodista se porta mal, ese dinero se suspende y se asfixia a los medios. Perfecto. Nuestra segunda pregunta de contexto es: ¿qué debe hacer un periodista que está siendo censurado en nuestro país? Acudir a la Liga contra el Silencio. Y a la FLIP. Y poner un video en Twitter. Acudir a la Liga contra el Silencio, a la FLIP y poner un video en Twitter. Diríamos que es un buen comienzo. Perfecto. ¿Y cuál es el respaldo que tienen esos periodistas, además de las asociaciones que existen en Colombia? Bueno, en el caso de la Liga específicamente hemos venido trabajando en lo que ahora está muy de moda y se llama periodismo colaborativo o periodismo colectivo. Las historias que publicamos en la Liga para fortalecer la idea de la alianza colectiva y también para proteger la seguridad y los riesgos y evitar riesgos con los reporteros que trabajan con nosotros, es que las historias no se firman, no las firma un periodista con nombre propio, las firma siempre la Liga contra el Silencio,
El trabajo se divulga siempre en grupo, son 14 medios aliados que publican estas historias, siempre 6, 8, 10 o 12 medios de la alianza se suman a las publicaciones y cada medio mueve a través de sus plataformas y de su audiencia la historia, y hemos visto que actuando de esta manera en grupo es mucho más fácil de algún modo diluir la amenaza, porque naturalmente es más fácil amenazar y amedrentar y callar a un reportero que amedrentar a una docena de medios y a unos cuantos periodistas. ¿Alguno quiere aportar algo adicional a este? Pues digamos que a los periodistas los protegen tanto las organizaciones nacionales como las internacionales. Hay organismos legales que dan protección al trabajo periodístico, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de esos es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero digamos, en general, todas estas organizaciones trabajamos con los marcos legales de protección de la libertad de expresión. Estos fueron creados en los años 50, en los años 60, como una respuesta a todas las atrocidades que pasaron durante la Guerra Mundial, durante la Segunda y Primera Guerra Mundial, y crearon como unas cadenas que amarran a esos estados cuando están interesados en olvidarse de esas protecciones que en algún momento dijeron que eran necesarias para que existiera una democracia. Santiago. No, yo desconocía hasta el episodio de diciembre cualquier mecanismo que hubiera de protección, sabía quiénes los activaban, por supuesto, y por supuesto también estaba pendiente de sus labores y ponía música en sus fiestas, pero digo, yo no, y un periodista comúnmente no está al tanto de qué puede hacer, ¿no? Uno simplemente, cuando llega el momento, descubre cuáles son realmente sus focos de autonomía, por ejemplo, cuáles son las cosas que puede hacer o cuáles son las entidades a las que puede acudir, pero la verdad es que incluso cuando yo decidí poner el video en Twitter y cuando la Puya sacó su propio video denunciando censura, yo recibí la llamada de la FLIP, ¿no? Incluso uno se siente tan paralizado en ese momento que uno está pensando, voy a llamar a la FLIP, no es lo que uno pensaría comúnmente, o bueno, me pasó a mí y creo que es más frecuente que a uno lo llamen a preguntarle por qué pasó y que empiecen a gestionar el caso de uno, que uno mismo empezar a gestionar. Uno un poco se protege en la opinión pública, que fue lo que yo hice, o pensar, esto es una apuesta, voy a decirlo porque me nace, porque tengo una cuenta de Twitter y porque además pues yo no sé cómo habría sido si no fuera así, pero en ese momento yo no tengo un contrato con el RTBC y pensé, pues ¿qué puedo perder? Y ahí fue que lo hice, pero uno no está pensando en el aparato que hay ahí. Para complementar esa pregunta y para preguntarles a ustedes, en este momento que estamos viviendo, que además de los medios tradicionales, las redes sociales y las cuentas personales empiezan a configurar como un medio en sí mismas, una persona natural pues que está ejerciendo su derecho a expresarse o a hacer, digamos, algún tipo de prensa en las redes sociales. ¿Qué podría hacer si en un momento un gobierno, un Estado intenta censurarlo? Pienso que lo primero es el medio. Me pasa, por ejemplo, en las coberturas que hago para el Times, somos muy rigurosos en los protocolos de seguridad, hay comunicación frecuente con los editores desde el momento en que se plantea la historia y se aprueba, pasando por toda la etapa de la reportería, si hay que viajar, si hay que meterse en lugares peligrosos, hasta el momento en que yo vuelvo a mi casa a trabajar, a escribir, a terminar el trabajo. Y aunque uno mide como reportero por su experiencia los niveles de riesgo y dice, este es un riesgo más o menos manejable que yo puedo asumir y creo que puedo contar la historia sin que me maten en el camino, uno sabe que si trabaja con un medio serio y responsable, uno sabe que la primera ayuda, el primer respaldo con el que uno cuenta es el medio que lo está enviando al terreno. Yo sé que si surge un problema, lo primero que yo tengo que hacer es comunicarme con mi esposa y con mi editor para pedir auxilio e informar en qué estoy y qué es lo que está ocurriendo. Yo agregaría que algo que trae Internet y las redes sociales es como una explosión o una dinamización del derecho a la libertad de expresión. El caso de un lugar común decir que gracias a Internet todos pueden ser un medio de comunicación y todos pueden llegar a millones de personas, pero eso es algo que
es importante recordarlo siempre, porque los estados y los gobiernos en muchos casos lo que están buscando es restringir la libertad de expresión a través de las redes sociales. Dicen como las redes sociales están saliendo de control, no se puede seguir permitiendo que la gente se exprese de esta forma, pero digamos eso iría en contra precisamente de esas protecciones a la libertad de expresión que existen desde mucho tiempo antes. Hace 2 semanas hubo una audiencia en la Corte Constitucional porque están evaluando unos casos sobre expresiones injuriosas, expresiones chocantes en Facebook y en general en las redes sociales. Digamos, lo que nosotros hemos dicho por parte de la FLIP es que primero, el hecho de que alguien se esté expresando por internet o por medio de una red social no hace que las protecciones de libertad de expresión sean distintas. El derecho a la libertad de expresión es el mismo en todos los medios de comunicación, ya sean libros, periódicos, internet o cualquier tipo de red social. Perfecto. Hay una pregunta que llega de esta forma y dice: ¿el periodista en Colombia debe renunciar a su sueño de contar los hechos sin ocultar información? Y va dirigida si existe una autocensura en nuestro país, si hay cosas que nosotros ya sabemos que no se hablan, ya sabemos que no se tocan y ya sabemos que no se transmiten a través de los medios de comunicación. Por supuesto que existe autocensura, existe censura también mucho en el país. La FLIP tiene esto bastante registrado y documentado. La Liga contra el Silencio surge también como una respuesta a este problema. Las dos principales amenazas, los dos principales agentes censuradores en Colombia son la violencia y el miedo sobre el uso de la violencia, y el dinero de la pauta publicitaria, pública o privada, que también compra silencio. Hay muchos periodistas, obviamente no es lo mismo un reportero que vive en Bogotá, en la 65 con séptima, a un periodista que vive en Puerto Carreño, Bichada. Efectivamente, el periodista de Puerto Carreño está enfrentado a unas dinámicas muy, muy precarias. El Bichada es uno de los departamentos, es de hecho el peor departamento para hacer periodismo en Colombia, con el peor escenario, con las mayores dificultades. Es un departamento muy, muy silenciado. Y uno de los objetivos de nuestra alianza en particular es combatir la autocensura, la censura con más periodismo, que es el único antídoto que yo conozco contra la desinformación, es hacer cada vez mejor y más periodismo. Es muy difícil juzgar también a los reporteros que están en estas situaciones, porque cuando uno viaja a determinados lugares del país que son muy, muy peligrosos, se encuentra colegas que están haciendo periodismo de forma muy valiente y temeraria, y son reporteros que cuando uno vuelve a Bogotá quedan en este lugar completamente desprotegidos y muy, muy cerca, o sea, la amenaza puede vivir en la casa de al lado. Entonces, la autocensura en muchos de estos casos, aunque obviamente es una de las enfermedades que ocasionan la desinformación y que en términos ideales no debería existir la autocensura o la censura en el periodismo, la autocensura muchas veces es básicamente un salvavidas, ¿no? Un seguro de vida para el periodista que decide: si yo cuento esta historia, es la última que voy a contar. Pues uno podría decir que las principales fuentes de la censura, o que la censura se resume a violencia, hambre e impunidad. O sea, la violencia que acaba con la vida de un periodista, o que se convierte en una amenaza que hace que busque que se calle. El hambre, que es precisamente esas presiones económicas de las que habla Sinan, que hacen que alguien no quiera golpear la lonchera y decida no hablar en contra de quien le está pagando, o de quien muy posiblemente le haga un contrato de publicidad. Y la impunidad, claramente, porque al ver que no son castigados, la gente que agrede pues tiene un incentivo para seguir agrediendo, y la gente que ve que existe esa impunidad pues piensa como: pues es que esta gente va a salir con la suya si me están amenazando, ¿sí? Y eso pues tiene como un efecto secundario, y es que pues la gente ve que a los demás les están pasando ese tipo de cosas, y entonces van a prevenirse de meterse en problemas. Yo creo que existe, en cuanto a la autocensura, una normalización que a mí me parece peligrosa y que me parece preocupante, y que cuando ustedes entren a ser parte de los medios de comunicación van a verla en todo su esplendor, y es la cantidad de gente que le dice a uno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con esto de RTBC, bueno, un periodista que me dice: hombre, me encantaría, a manera de chiste, me encantaría entrevistarte, pero es que me gusta mucho mi puesto. Y yo, me parece chistoso. Yo entiendo que uno puede hacer chistes de cualquier cosa, pero me parece que normalizarlo
es muy complicado. Entonces ya existe una resignación, y es una resignación que no viene solamente del hecho transitorio de que los medios estén siendo financiados por grandes grupos económicos, sino porque nosotros hemos configurado un país que se alinea con el matón para que no lo matoneen, ¿no? Nosotros de verdad tenemos un país que está alineado en pos del poder y no en pos de la libertad. Entonces, en cuanto alguien tiene poder, la gente lo acepta ya con resignación. Lo que hay es eso, y creo que eso es lo más preocupante, porque se está haciendo parte, o ya hace parte de nuestra idiosincrasia, y eso es muy difícil de modificar. Santiago, partiendo de ese caso, ¿qué reflexiones le genera todo esto que sucede con el caso de RTBC y con el tema de censura que decide visibilizar por su cuenta de Twitter, y que en algunos medios de comunicación se vio como un enfrentamiento entre Santiago Rivas, Juan Pablo Vieri, RTBC, los puros criollos? ¿Qué reflexiones personales le deja este caso por el que acaba de pasar para su carrera periodística? Pues es raro porque la censura a los puros criollos no viene de ninguna manera ligada a mi ejercicio como periodista, sino de un ejercicio de activismo político que estaba abocada a frenar el progreso, y esa frenada también está en progreso, del proyecto de ley MINTIC o proyecto de ley 152. No tiene nada que ver con los contenidos de los puros criollos, pero terminan poniendo los contenidos de los puros criollos en la palestra porque la gente empieza a verlos, y los defensores de oficio que tiene el gobierno, también los no de oficio, los ocasionales que tenga o que tuvo en ese momento el gobierno y la gerencia de RTBC, aparecieron, empezaron a ver el programa y decidieron que era un espacio politizado, y eso es una discusión que se dio posteriormente. Pero en un comienzo esa censura no tiene nada que ver con el programa ni con lo que se dice, sino con el hecho de que yo estaba peleando, y como muchos lo estamos, contra el proyecto de ley MINTIC. Esa pelea lo que hace, o lo que generó, fue un malestar al interior del sistema de medios públicos nacionales que estaba alineado con el mensaje gubernamental de manera innecesaria, de manera que nuestra pelea, o mi pelea al menos, nunca fue con el gerente de RTBC. Mi pelea siempre fue con el proyecto de ley MINTIC, y yo traté de hacerlo así todo el tiempo, incluso a pesar de las acusaciones de corrupción, incluso a pesar de las cosas que van en redes y que obviamente no tienen ningún tipo de sustento ni van a durar 2 horas en la Procuraduría cuando alguien coge el expediente, pero que obviamente hacen parte de la misma iniciativa. Entonces, esa pelea que trataron de hacer los medios obviamente hace parte de una narrativa que es más fácil construir, una historia que es mucho más fácil de vender, como la rivalidad entre dos personas, pero es una rivalidad que nunca existió, al menos mi pelea nunca fue. Y yo creo que la pelea de entonces gerente de RTBC tampoco fue nunca contra mí, fue simplemente la persona que se apareció en su camino, pudiendo ser cualquier otra. Este caso en específico vuelve un poco más mediático el tema de la censura y empieza a visibilizarse en diferentes espacios. Sin embargo, pues en nuestro país existen muchos casos de censura. Desde la FLIP, Emanuel, ¿qué procedimientos hacen ustedes, o cuál es el procedimiento a seguir cuando descubren o llega a ustedes un caso de censura en cualquier región de nuestro país? Pues eso depende mucho del tipo de caso. Digamos, hay varios tipos de censura, desde la censura violenta o la censura a través de presiones económicas o de presiones judiciales. Pero digamos que nuestro punto de partida básico es un poco hacer trabajo periodístico, que es el de documentar bien cuáles son las características del caso que se nos está presentando en este momento. O sea, recibir todas las versiones posibles, recibir toda la información posible. Digamos, en un caso de una denuncia judicial en contra de un periodista, tenemos que tener acceso a esa denuncia, acceso al artículo por el cual surgió esa denuncia, y pues dependiendo de cada caso vamos a tomar algún tipo de acción. Digamos que si es un caso en el que efectivamente vemos que puede estar configurándose algún tipo de censura, o que efectivamente se está configurando, nosotros tomamos ya sea acciones preventivas como es la carta, la llamada, pero digamos en algunos casos puede implicar acciones pues más públicas, como la publicación de un comunicado, la alianza con medios de comunicación, la difusión a través de la Liga contra el Silencio, como ocurrió en este caso. Pero pues también está la posibilidad de iniciar acciones legales tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya sea frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
o frente al sistema de Naciones Unidas, que no lo hemos utilizado tanto, pero digamos es también una posibilidad. En temas de cifras, ¿qué tan frecuente es la censura en nuestro país? Pues digamos, cada vez es más frecuente. El año pasado fue el año donde más hemos registrado cifras, por lo menos desde que tenemos la metodología que tenemos actualmente, es decir, desde el 2006. Registramos 477 casos, mientras que el año anterior eran, no me acuerdo el número exacto, pero era casi la mitad. Por otro lado tenemos el regreso de otro tipo de agresión muy grave, que es el secuestro, y claramente el aumento de asesinatos. En los últimos 3-4 años siempre ha habido un secuestro de periodistas, mientras que nosotros pensábamos hace 3-4 años que ese ya era un tema olvidado, que ya era un tema del pasado, que era de los momentos más graves de la guerra durante los años 90. ¿Sí? Y pues claramente el tema de los asesinatos. Si bien durante los últimos años solo hubo 1 o 2 años de la última década donde no murió un periodista, por lo menos podíamos decir con cierta alegría macabra que solo ocurrió un caso al año. El año pasado fueron 3. ¿Sí? Entonces, digamos, eso pues es bastante peligroso. Se suma el hecho de que una gran cantidad de periodistas podrían estar muertos. O sea, podrían estar muertos hoy, podrían estar muertos mañana, porque son 120 periodistas que actualmente andan con algún tipo de sistema de protección por parte del Estado. Sinar, ¿cuál es el trabajo que realiza la Liga contra el Silencio en todo este tema? Nos llega una pregunta que dice que si los trabajos que ustedes hacen se podrían entender como productos anticensura. No había pensado en esa etiqueta, pero sí, de alguna manera. Lo que buscamos es hacer ruido, combatir la censura con periodismo. El caso de Santiago es un caso de manual. Yo creo que en una universidad, en una materia de, no sé, ética y legislación de los medios, uno podría analizar paso por paso esto que es paradigmático de un caso de censura, como a través del sistema de medios públicos pagado con dinero de todos los colombianos, un funcionario de gobierno usa este sistema de medios que pertenece al Estado para silenciar a una voz por sus opiniones políticas o personales. Nosotros en la Liga tuvimos acceso al audio que demostró que efectivamente hubo una orden de censura, aunque el señor Vieri semanas antes había difundido videos y en entrevistas en radio había insistido en que él nunca ordenó censurar, pero el audio demostró que no solo efectivamente dio la orden de censurar el programa Los Puros Criollos, sino que además públicamente en varios medios de comunicación le mintió al país. La tesis del exgerente de RTBC es que él debe ser juzgado por sus decisiones administrativas como funcionario y que como el programa eventualmente se transmitió, no hubo censura. Pero si yo ordeno que se cometa un delito y por alguna razón al final ese delito no se comete, no se materializa, eso no quita que yo efectivamente di la orden. La Liga lo que busca es encontrar este tipo de casos donde se están silenciando no voces individuales, sino información en general que es relevante para la opinión pública. Otro debate que surgió en este caso fue que la conversación que divulgamos a través de varios medios, empezando por La Puya, porque en La Puya, un episodio que se hizo con Santiago, empezó toda esta historia, y nosotros decidimos responder a través de La Puya con periodismo, revelando el audio. Uno de los argumentos era que se estaba violando la privacidad, pero resulta que hay unas cuantas decisiones y fallos de la Corte Constitucional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que en estos casos el derecho a informar prevalece, sobre todo si la información de la que se está hablando en ese audio es información que le interesa al público. Se está hablando de la televisión pública, quien está hablando es un funcionario de gobierno y muy probablemente la reunión, la conversación donde se grabó el audio ocurrió en una dependencia pública. ¿Alguno quiere agregar algo? Adelante, por favor. Sí, que creo que es muy importante porque creo que acá hay muchos estudiantes. Sobre la autocensura es también importante preguntarse sobre el papel de las personas que entran a ser los nuevos periodistas, y yo creo que hay un conflicto siempre muy fuerte que se ocasiona en el país y por los periodistas con los que desde el Chapín tenemos relación, hemos visto, y es la situación tan precaria en la que tienen que trabajar. Estamos en un país en crisis económica,
que coincide además con una crisis de los medios tradicionales, sofocados por otras formas de comunicarse, por los influencers que les están quitando pauta, por un montón de cosas que están pasando. En diciembre hubo despidos en los medios principales de Colombia, masivos por ejemplo, y uno ve que estos estudiantes que estudian algo que no es tan común en otras partes, que es esa carrera de comunicación, de periodismo, salen a los medios y se están en unas condiciones muy precarias, obligados casi que simplemente a obedecer y no a ejercer digamos, una función libre de periodismo, y tienen un medio, digamos, absurdo y exagerado, sobre todo a perder el puesto, a no congraciar con los que ya están posicionados en los medios, y hay que preguntarse, digamos, ahí cuál es el papel y cómo pueden jugar además las facultades y los departamentos que los están educando, y preguntarse también si no es prudente, como en otros países, que el periodismo y todo se ha visto como una profesión que se adquiere, digamos, después de otra etapa de estudios previos, no es como una carrera en algunos sitios, sino que uno después de ser un especialista en economía, entonces decide hacer prensa en economía o algo así, y si eso puede estar afectando el tema acá, porque sí hemos visto que hay mucha autocensura de esas personas que son las que están cubriendo y las que están yendo a hablar con la gente, por ejemplo, en la ciudad, y ellos saben que para cuidar su puesto o para congraciar editores, porque están arrancando, porque es muy difícil el inicio, la mayoría de sus compañeros están buscando trabajo, les toca no presionar nunca por una historia y simplemente decidir, y como le pasó a Santiago, simplemente no contar las historias. Eso nos ha pasado por ejemplo con Transmilenio por la Séptima. El año pasado una orden de bloquear eso en los medios, y ese tema no se toca. Y cuando empezó el tema, hasta Canal Capital, que nunca pensamos, nos entrevistó a los líderes de la ciudadanía de Chapinero sobre eso, y después hubo una orden de bloqueo, y lo que hay es una decisión consciente de las personas que están cubriendo, que en general son casi que recién graduados. Sobre lo que hablas, la libertad de expresión depende también del medio en el que nosotros estemos vinculados. Hace unas semanas estuvieron aquí las personas de Canal Capital y hablábamos precisamente de esos temas de la alcaldía que se tienen que tratar dentro de la agenda mediática de Canal Capital. Si yo trabajo para Canal Capital, si yo trabajo para Caracol, RCN, RTVC, Blue, cualquier medio de comunicación, mi libertad de expresión depende de ese medio de comunicación. Bueno, entre acá y acá hay como 4 preguntas distintas, pero vamos a ver. Lo primero es, creo que la pregunta inicial contiene la respuesta a la segunda pregunta, y es: no es culpa de los influencers, no es culpa de las redes, no es culpa del nuevo periodismo, ni es culpa de los próximos a graduarse, ni es culpa de... no hay culpas ahí. Si existe una crisis económica que está afectando a los medios y ni siquiera la lambonería es rentable ahora, pues eso tiene que hacernos plantearnos muchas preguntas acerca de para qué sirve el periodismo y cómo se financia el periodismo. Es raro porque en este momento Semana dejó en criogenia unas 3 revistas, mientras que tiene una que era la que se suponía que era la más deficitaria todavía funcionando, que es Arcadia, y el Malpensante sigue ahí, y son medios que de alguna manera aprendieron a sobrevivir con lo poco que tenían, y es mucho lo que hay que aprenderle ahorita a los medios culturales, porque fueron los que desde el comienzo han estado viviendo de migajas, y está bien. A lo que yo me refiero es, un medio no está definido o no debería estar definido por su financiación. Un medio no debería estar definido por su alineación con el poder, o si un medio está definido por su financiación, debería ser una financiación que le permita una autonomía básica, ¿no? Hay una frase de Camus que es muy mentada y que es: una prensa libre puede ser buena o mala, una prensa que no es libre solamente puede ser mala. De ahí en adelante, si nosotros partimos de las limitantes, pues lo más seguro es que tengamos cada vez un peor periodismo. Y en este momento en el que necesitamos tener más medios y no menos, están empezando a cerrar y están empezando a reducir la oferta laboral, pues es posible que tengamos que echar mano de otras formas de financiación, ¿no? Hasta el momento habíamos solamente pensado que la pauta, y mucha de esa pauta oficial, era lo único que podía financiar un medio de comunicación, y eso tampoco es verdad. Y es verdad entonces que el periodismo empieza a valer y empieza a verse
reevaluado y más valioso gracias a su característica de oficio más que a su característica de profesión que requiera de una licencia profesional, ¿no? Parte del asunto precisamente está en eso, en que se vuelve un oficio más vocacional o queda más clara su naturaleza vocacional y empieza a revelarse la naturaleza verdadera del periodismo y qué es lo que la gente está leyendo. Y la única sanción debería ser la sanción natural civil de quien cambia el canal y apaga. Pero nosotros necesitamos más medios partidistas, medios con los que no estemos de acuerdo, medios con los que estemos de acuerdo, medios que se encuentren en la mitad. Y ahí va la respuesta a la última pregunta, es no, una persona no tiene que definirse por el medio en el que trabaja, no necesariamente. A una persona la contratan por sus capacidades, o al menos así debería ser, no necesariamente por su postura. Y claro, hay medios partidistas que contratan por la postura, ¿no? Fox en Estados Unidos no contrata partidarios demócratas, mucho menos liberales, mucho menos socialistas, y esa es la línea que ellos están haciendo. Pero en la medida en que una persona no esté de acuerdo, porque va a llegar el momento en el que uno no esté de acuerdo con lo que le estén diciendo, aunque en esencia esté de acuerdo en general con las personas que trabajan con uno, pues va a llegar el momento en que tal vez le llamen la atención, y ese es el matiz más leve de la censura, y es el que hay que aprender a reconocer desde un comienzo para que luego, cuando lleguen los matices más fuertes, estemos preparados y no estemos insensibilizados. Entonces un periodista no debería necesariamente definirse por el medio en el que trabaja, porque una persona no puede ser determinada en su personalidad por la empresa en la que trabaja, cualquier persona, sea esta contador, abogado, ingeniero, artista plástico, lo que sea. Entonces ya de ahí en adelante las decisiones que se tomen o las decisiones que tome un periodista pues tienen que ser vistas con un ojo experto y con un ojo muy atento para determinar que sí y que no es censura, porque un medio no debería tampoco dictarle a una persona lo que decir. Yo creo que hay un problema como grande estructural, y es que pues Colombia sí tiene como una larga tradición histórica de censura y de no respeto hacia la libertad de expresión y hacia la libertad de prensa. Es algo que apenas está empezando a cambiar prácticamente desde 1991 con la nueva Constitución. Ya no es nueva, pero nosotros vivimos durante más de un siglo con la Constitución de 1886 diciendo que la libertad, que la prensa es libre salvo en tiempos de guerra, y pues realmente como pues nunca hubo tiempos de paz, pues la prensa nunca fue libre durante todo ese siglo, y eso permitía que hubiera decretos del gobierno que ordenaran cerrar medios no solo públicos sino privados, ¿sí? Eso llevó al cierre del Espectador y del Tiempo en algunos momentos del siglo, ¿sí? Y eso es algo que apenas está comenzando a cambiar desde 1991, y realmente son cambios bastante lentos, y creo que es normal como dentro de cualquier sociedad, pero pues yo creo que hay como tres problemas grandes. El primero es que los líderes políticos, los funcionarios públicos de altos cargos no crean un ambiente favorable para la libertad de expresión. Nosotros vivimos en un país donde los líderes de todos los partidos del espectro político de alguna forma, en algún momento, han criticado a alguien por ejercer su libertad de expresión, o han buscado que alguien no pueda ejercer su libertad de expresión si no es de la forma que a él le gusta, ¿sí? Eso es una cosa. Lo segundo es que nosotros no vivimos en un estado donde se garantice el pluralismo, ¿sí? Los medios de comunicación tienen libertad editorial y pueden decidir más o menos si irse por el Partido Liberal, por el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido Verde, lo que sea, pero el problema es que no hay medios de comunicación, ¿sí? Entonces realmente las personas que son de determinadas corrientes políticas no tienen acceso a un medio de comunicación en el que puedan hablar y expresarse de la forma en la que estarían como sintiéndose más libres, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio en la FLIP que se llama Cartografías de la Información, que fue recorrer varias partes del país, en realidad todo el país, para mirar qué medios de comunicación había y qué medios de comunicación producían información local, es decir, cuáles hablaban del puente dañado en el pueblo y no del problema de Transmilenio de la Séptima en Bogotá, ¿sí? Y pues lo que encontramos es que más de 9 millones de personas en todo el país están en desiertos informativos, es decir, lugares donde no hay medios de información local, ¿sí? Y pues por último pues tenemos que realmente la sociedad todavía no ve, o bueno, cada vez lo empieza a ver más, pero todavía no es algo como generalizado ver que es un problema. O sea, todavía no se ve que cuando golpean a un periodista
también se está afectando el derecho de esa persona, de uno, de recibir información y de recibir opiniones. Es algo que todavía no se ha visibilizado. La gente piensa mucho en la libertad de expresión y la libertad de prensa como ese derecho de una persona de expresarse, de dar a conocer, ¿sí? de poder ejercer su pensamiento frente a otras personas, pero no se ve el otro lado de la libertad de expresión, que es el de poder recibir, ¿sí? La gente no valora el hecho de que cuando se está violando un lado, también se está violando su derecho a recibir. ¿Cómo se afecta ese derecho y esa vida de los colombianos cuando un medio de comunicación define qué transmitir o qué no transmitir amparado en su agenda mediática? La consecuencia directa es la desinformación. Si un lector promedio, un ciudadano en Puerto Carreño, Bichada, no tiene acceso a información suficiente sobre su propio departamento, sobre el lugar donde vive, no puede enterarse, por ejemplo, de que personas con poder, parlamentarios de su propia región, se están apropiando de miles de hectáreas y están engrosando esta cifra vergonzosa que expone Colombia, que dice que el 80% de la tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, y que la tierra baldía, que solo puede entregársele a campesinos pobres o desplazados, está terminando en manos de ricos empresarios terratenientes. Es gente que vive a ciegas. La irregularidad, la corrupción, el abuso de poder lo tiene justo al lado y no se entera porque no hay medios con capacidad, con independencia, que puedan informarle sobre lo que está ocurriendo en su propio escenario. A mí sobre esta discusión, este debate, me encanta el del futuro de los medios, la crisis, la supervivencia de los medios, los periodistas despedidos, este escenario catastrófico que muchos describen. Yo soy un optimista militante desde hace muchos años, y la verdad es que así como hay ejemplos de fracaso, de crisis, también hay muchos ejemplos de éxito. Cito dos: el Diario Público en España, que vive cada vez más de sus suscriptores, y The New York Times, que es un medio que he venido conociendo cada vez más. El Times en este momento recibe 66% de sus ingresos de sus suscriptores. Esos suscriptores son 4 millones, de los cuales 1 millón está suscrito a la versión en papel, y 3 millones y pico, 3 millones 300 ya, están suscritos a la versión digital, y esto sigue creciendo. Y el resto de los ingresos, 30 y pico, vienen por publicidad y otros ingresos. Y el Times sigue creciendo y sigue apostando. En el último trimestre de 2018, el New York Times contrató a 120 periodistas para completar una redacción de 1.600 profesionales, que es la redacción más grande que ha tenido ese periódico en 161 años de historia. O sea, está en el mejor momento del periódico. Y Público y otros medios están apostando cada vez más a la suscripción, a depender única y exclusivamente, ojalá, de la audiencia, de los lectores, y que no haya un intermediario ahí, el poder público o el poder privado, que financie la operación de un medio. Los medios buscan la independencia real, pero tienes que ofrecerle a la gente algo que nadie más esté ofreciendo. Tienes que garantizarle que eres independiente, que lo que estás haciendo es periodismo de altísima calidad. Creo que en Colombia está ocurriendo, creo que hay fallas de lectura del momento y de la estrategia y de los cambios del periodismo de varios medios. Tienes que necesariamente garantizarle a tu audiencia que lo que tú estás trabajando, lo que estás produciendo es irresistible, es relevante, es valioso, es verídico. El lector, a lo que apunta el Times, hay un libro por ahí que pueden buscarlo en internet, es gratuito, solo tienen que suscribirse a la página de Ismael Nafría, un estudioso español que ha venido analizando el caso de éxito del Times, y pueden bajar el libro completo en PDF. El Times lo que busca es que cada uno de sus suscriptores se despierte en la mañana y diga: yo no puedo pasar mi día sin tener algo del New York Times. Si mi día pasa y yo no recibo algo de este medio, mi día va a ser inferior, algo me perdí. Y no necesariamente los medios que están pretendiendo cobrar por su información están ofreciendo eso. Tienes que ofrecer lo que nadie más esté ofreciendo, volverte irresistible. Y así puede que poco a poco la audiencia decida: claro, esto es un producto por el que definitivamente vale la pena pagar. Y eso está ligado directamente a la libertad, pero eso está ligado directamente a la libertad, porque cuando un medio no tiene demasiado que ofrecer, ¿no?
Bueno, hay muchos medios que, yo trabajé en radio 3 años, viven de los premios, ¿no? Como, y vamos a entregar premios a todos los que nos llaman en este momento, ¿sí? Como, escríbanos a arroba, y esa es una técnica que va a durar lo que dure la plata, eso es una bobería. Pues lo que uno es patrocinador, y en el momento en que uno deje de complacer a uno, eso es un problema. Entonces volvemos al asunto de la libertad. ¿Qué es lo primero que vende un medio? Un enfoque, ¿no? Un medio debe tener una perspectiva, pero para no tener una mirada tiene que estar arraigado en un piso, bien parado, consciente de su ejercicio como periodista y sintiéndose autónomo, ¿no? Para que con base en esa libertad y en esa autonomía pueda uno perfeccionar su ejercicio y participar de algo mucho más grande, que es el sistema de medios. Creo que ahí está resumido el papel que tiene la libertad en el mejoramiento del periodismo como negocio. Además, un círculo vicioso. El medio que no es libre e independiente y profesional, atrevido, no atrae ni audiencia suficiente que le permita vivir de ella, ni anunciantes tampoco, porque nadie invierte dinero en un medio que nadie ve. Hay otra cosa muy importante que sale precisamente de todo el problema con Santiago y con Vieri, etcétera. Pues no que sale, precisamente fue invisibilizado por esa pelea de la forma en la que se visibilizó, y es el tema de los medios públicos, ¿sí? O sea, la discusión de fondo debería ser el hecho de que no tenemos medios públicos independientes, ¿sí? En las grandes democracias lo que se piensa es, bueno, hay unos medios privados que tienen unos intereses comerciales que lo que buscan es vender, y ellos están pensando principalmente, además de informar, en hacer su negocio. Para eso hay un sistema de medios públicos que tiene que traer el otro lado de la balanza, y eso es algo que no está sucediendo acá. Aquí el sistema de medios públicos no es independiente. Digamos, el tema, lo que se ha podido discutir hasta este momento es un tema de financiación, pero es que es algo que va más allá de la posibilidad de que los medios públicos tengan plata. Acá, digamos, el ejemplo de Canal Capital es buenísimo, porque cuando estuvo Gustavo Petro, Canal Capital tenía una línea editorial, y el día siguiente que Gustavo Petro se fue, Canal Capital tenía una línea editorial absolutamente distinta. Y no se trata de que la de Petro sea mejor que la de Peñalosa, o que la de Peñalosa sea mejor que la de Petro, sino que no debería ser así. Los medios públicos deberían tener su propia independencia y no deberían ser sus directores nombrados por el presidente o por el alcalde o por el gobernador. Y eso es algo que por ejemplo, pasaba con el tema de RTBC. Juan Pablo Vieri es escogido por el presidente. Hay un decreto firmado por Iván Duque que dice: el director de RTBC es este señor, ¿sí? Entonces, claramente, ¿quién le va a tener miedo a patear la lonchera? Pues el director de RTBC, porque es que la persona que lo nombra y lo puede sacar en cualquier momento es el presidente de la República, ¿sí? Entonces, en todos los lugares que tienen relativamente un sistema sano y decente de medios de comunicación, los directores de los medios públicos, la junta directiva de los medios públicos, no son nombrados por el gobierno, y el gobierno nunca va a tener ni siquiera una silla dentro de esos medios de comunicación. Eso es muy importante lo que señala Emanuel, sobre todo relacionado a lo que tú decías antes, porque yo sí creo que los medios tienen que ver cómo atraen esa audiencia y sobre todo cómo se centran en el contenido. Yo tenía que día esa conversación con una periodista de Semana que me decía que ya en Semana, por ejemplo, había visto ese problema en el tiempo que había estado, que no estaban pensando, ¿verdad?, cómo su contenido se volvía tan bueno que encontraba fuentes que lo financiaran, ya fueran suscriptores o por ejemplo como otros medios que hay ahorita, creo que es The Guardian el que está sacando los reportajes como con financiación diferente cada una y eso. Pero creo que también en eso que tú decías, que le podría decir a otra persona como volverse sexy, como tener algo atractivo y irresistible, también hay muchos riesgos. Y por eso es muy importante que haya el papel de los medios públicos de verdad. Ahorita hace poco en uno de los medios más reconocidos de Alemania hubo un escándalo porque su reportero estrella lo que producía era puros artículos falsos, en ese afán de volverse irresistible, y el tipo tenía un estilo que, mejor dicho, todo el mundo tenía que leerlo. Y entonces en esa búsqueda del irresistible y en esa búsqueda que otros han llamado la búsqueda del clic, que nos ha llevado a los titulares pésimos que hay hoy en día, también hay un riesgo que yo creo que hace que sea muy importante también ese papel que tú decías, y que haya esa balanza de los medios públicos. Ojo, cuando uso el adjetivo irresistible me refiero a la máxima calidad, no a Kim Kardashian. No, aclarando que la Playboy también entró en crisis económica. Tampoco es garantía.
Hablando... información de altísima calidad. Ojo, no es un asunto, la estructura del New York Times sin duda es muy poderosa y ayuda, pero el público en España es mucho más pequeño y hay otros medios muy pequeños que están apostando por esto y les está funcionando. Lo que dice Ismael Nafría, este escritor español, es que ya el New York Times existe, ya está inventado. Tu medio no puede ser el New York Times, pero sí puede intentar ser el New York Times de su nicho, o de su ciudad, o de su país, entendiendo esto como convertirte en un medio imprescindible, de calidad, serio, independiente, relevante, vigoroso, algo que tu audiencia, por pequeña que sea, considere que no puede perderse ni un día. Hablando de ese contenido irresistible, ¿cuál es la línea que nuestros estudiantes, futuros periodistas, deberían tener entre la libertad de prensa, la libertad de expresión y entre publicar contenidos que no se deberían publicar? Por ejemplo, nosotros en clase, cuando hablamos de temas éticos, ponemos de ejemplo un caso que fue muy mediático hace muchísimos años, que era de un programa de entretenimiento en donde se publica un video de la intimidad de una persona famosa. Ese caso se lleva durante años y termina fallando a favor de la persona que pone la denuncia por la publicación de ese video. Después de eso se abre un debate completo sobre la libertad de expresión, porque entonces era un programa de entretenimiento y ellos podían publicar el contenido porque tenía que ver con su línea editorial, y casos similares existen muchos en el país. ¿Cuál debería ser esa línea entre la parte ética, entre la libertad de expresión y hasta dónde tenemos esa libertad de publicar cualquier cosa amparados en nuestra libertad de expresión? Pues digamos, la FLIP primero que todo no se mete con temas éticos, y en ese mismo sentido la ley, la libertad de expresión no se mete con los temas éticos. Los temas éticos son un asunto muy personal de cada quien, y digamos es algo que desarrolla cada quien de acuerdo a los estándares de cómo quiere ser esa persona como periodista, cómo quiere ser esa persona frente a la sociedad y cómo quiere triunfar o no en la vida pública. Pero digamos, en términos de la protección de la libertad de expresión, yo creo que hay dos principios importantes que son fundamentales para saber qué, o por lo menos para tener cierta idea de qué se puede y qué no se puede publicar. El primero es que la democracia le da privacidad a las personas para que pueda desarrollar su modelo de vida, ¿sí? Para que pueda decidir si se quiere acostar con un hombre, con una mujer, si quiere ser hombre o mujer, o si quiere pensar o leer determinados libros, ¿sí? Ese es el primer estándar. Pero por otro lado, tenemos absoluta libertad para poder hablar de esas personas que han decidido ceder esa privacidad, que son las personas públicas, los funcionarios públicos, la gente famosa que de todos modos decidió exponer su vida al público, ¿sí? Y eso también forma parte precisamente de ese desarrollo de la personalidad del común, que es poder acceder a las cosas que le importan de las personas que de alguna forma le generan algún tipo de interés, ya sea porque afectan sus vidas de una forma trascendental, como un político que puede hacer que uno muera o que digamos no pueda acceder a comida, o alguien que simplemente me genera curiosidad como un jugador de fútbol o una persona, pues. Añadiendo a eso, si estamos hablando del caso tipo de la publicación del video íntimo en el que aparece el Olivosa, que es un video íntimo grabado por Beto, el entrenador de Zumba Fitness. La libertad de prensa y de expresión está perfectamente clara como un artículo de la Constitución. Todo lo demás hace parte de la investigación judicial. Es decir, ahí estamos hablando sobre si la persona que está siendo grabada consintió la grabación, si esa persona tiene derecho o no a la privacidad, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con material que ni siquiera está hecho para los medios es un asunto que tiene que tratar el derecho. Y lo que eso llama, o al menos en lo que eso concierne, lo que se necesita para los medios es tener gente que los observe y tener públicos más educados. En eso existen iniciativas, yo participo de una, que es el Presunto Podcast, aquí con la compañera María Paula, que de hecho en este momento se está grabando el Presunto Podcast mientras hablamos, y es una iniciativa que busca hacer un poco más complejo y más nutrido nuestro sistema de medios, observándolos
y poniendo ciertos principios al servicio de esa observación sin ningún tipo de poder para ejercer censura sobre ningún medio, sino simplemente decir, nos parece que esto está bien, nos parece que esto está mal, dentro de los términos básicos de la libertad de expresión y de la libertad de información. Es decir, claro, un medio tiene incluso derecho a mentir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como audiencia? ¿Cuál es nuestro compromiso como periodistas? Entonces, nos parece bien, nos parece mal, pero derecho tienen, porque cualquier cosa es justificable, salvo las victimizaciones, y ahí ya no tiene nada que ver el derecho de la libertad de expresión, sino el derecho de la gente a tener un buen nombre, el derecho a la privacidad y la utilización de dispositivos de registro de audio o video para vulnerar la privacidad de las personas, con lo cual volvemos al asunto de la gerencia de RTBC. Existen una serie de delimitaciones y una serie de especificaciones y de salvedades que hace la Corte para aceptar material probatorio en el término o en el sentido en el que el aparato público es de interés público y lo privado no lo es, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que se debe o no se debe publicar? Son unas líneas muy delgadas y son una minoría ínfima de contenidos que están protegidos por el derecho de las personas a vivir su vida, sobre todo si ellos no son la fuente, ¿no? Vamos a dar paso a un par de preguntas de redes sociales y de las personas que están en el auditorio. Le voy a pedir el favor a los profes que están por ahí ubicados que nos ayuden a escoger personas de cada uno de los espacios cuando demos paso a las preguntas para poder organizarlos. A través de Twitter, Diego Ávila pregunta: ¿cómo proteger a las fuentes cuando se maneja una información que pueda atentar contra la integridad de ellas en un tema periodístico? Bueno, en principio no revelando el nombre, la identidad de la fuente, y no exponiéndola a la posible amenaza, protegiéndola, porque además es una manera de, o sea, obviamente es un compromiso que uno tiene con su fuente, pero en términos más egoístas es algo que te conviene para tu trabajo a futuro. Si cada vez más fuentes entienden y comprueban que tú eres un periodista serio, que cumple con su palabra y que no los expone después de que te dan información, será más probable que en el futuro otras fuentes o esta misma te den nuevos indicios que sirven para tu trabajo. Incluye también, bueno, pero eso ya son cosas que uno no puede controlar, pero pues existe también la protección en los círculos privados, es decir, no alardear de una fuente, no estar ni siquiera cometiendo infidencia con gente que trabaja con uno, sino protegerlo en todos y cada uno de los escenarios de la vida de uno, porque de verdad, ahí sí, las paredes tienen oídos, la intervención, la chuzada, la observación, lo que sea, vale la pena, ¿verdad?, tener eso como un principio, y sí, unidos somos más fuentes. Carlos Parra pregunta si es posible sobrevivir en Colombia con un medio independiente y cómo hacer para que este medio tenga fuerza. Sí y no. Es decir, si uno plantea, y vuelvo yo a lo que estaba diciendo Sinar, si uno plantea un buen modelo de negocio y si uno vende un buen valor agregado, es muy posible que sí. Si uno logra convencer a su audiencia y es juicioso con su trabajo, es posible que sí. Pero la autonomía es una cosa muy ambigua en Colombia. De hecho, los medios públicos, o sea, nadie se ha metido a pensar en los medios públicos hasta que no llegó el proyecto de ley MINTIC, porque teniendo que hacerlos más independientes, los hace menos independientes, lo cual es un exabrupto. Lo que ocurre es que hasta ahorita la poca independencia o la somera independencia o la semi-independencia que se había tenido, en gran parte se debía a la misma causa de la desfinanciación, y es que no se necesitaba pelear por rating. Al no tener que pelear por rating y existir un fondo para la televisión y un fondo para los medios públicos ya financiados, no había manera de quitarles esa plata. Ahora con la regulación gubernamental existe esa manera, ¿no? Entonces la pregunta sobre la autonomía y sobre la independencia muchas veces está ligada al hecho de no tener plata y estar en un entorno que tiene cierta financiación. Le pasa a los canales públicos que no tienen la plata que hay, y con esa plata tienen que hacer lo que puedan, y con base en eso planean un modelo de creación de contenidos, pero no se meten a controlar los contenidos que hacen. O tenemos el caso tipo del Espectador, que se encargó de vender un enfoque diferencial, se encargó de generar un nombre a su alrededor, que es un periódico, si no estoy mal, es el periódico que lleva más tiempo funcionando continuamente en este país, y que en este momento es un pasivo en las finanzas del Grupo Valorem,
por un valor que a cualquiera de verdad nos dejaría jodidos de por vida, año tras año, pero que por ser el espectador nadie quiere ser quien lo acabe, y tienen toda la razón, porque el espectador no tiene que acabar, tiene que seguir. Hay que encontrar maneras de viabilizarlo, pero curiosamente, y por eso yo me refería también al caso del Malpensante y al caso de Arcadia, curiosamente ser pobre en este país es ser autónomo y ser independiente, de una manera obviamente muy reduccionista, pero así ha funcionado hasta ahora. Hay que empezar a aprender de los medios que han sobrevivido a pesar de todo, qué es lo que tienen, qué es lo que ofrecen y cómo han logrado perdurar. Sí, yo solo agregaría que, o sea, es posible, o sea, a pesar de que muchos lugares del país no tienen medios de comunicación, pues en el trabajo que yo he hecho en la FLIP, he visto muchos medios de comunicación en las regiones que la luchan y la logran, en medios de comunicación muchas veces de una sola persona que es el que edita, imprime, escribe y sirve los tintos, ¿sí? Pero digamos, si bien hay muchas dificultades, es posible. El tema es que sí debería haber más políticas que promovieran el pluralismo de los medios de comunicación, digamos. Por ejemplo, los medios comunitarios también son un problema muy grande. Los medios comunitarios en muchos casos tienen las mismas exigencias que un medio comercial, especialmente las emisoras. Y eso pues es absolutamente ridículo, porque en muchos casos lo que se busca es promover la comunicación de comunidades que no tienen acceso y que no buscan el mismo tipo de fuentes de ingreso que un medio de comunicación comercial, ¿sí? Entonces hay un gran problema que va más allá del empuje y de las ganas, que es toda la estructura actualmente de pluralismo de los medios de comunicación en Colombia. Sí, eso que tú mencionas es muy importante. El Chapín empezó hace como 6 años como medio comunitario. Entonces nosotros llegamos a ver el sistema que existía en Bogotá de medios comunitarios. Hay unos fondos del distrito, ahorita están volviendo porque se fueron, pero había unos fondos, y lo que nosotros nos encontramos en esa administración era que nos entregaban los fondos, pero esos fondos son a cambio de la pauta pública de la alcaldía. Y en esa alcaldía, en ese momento, lo que encontramos es que básicamente nos pedían prácticamente reportajes a favor de la administración, entonces nosotros no la aceptamos. Llegó Peñalosa después de eso, y entonces simplemente quitó la pauta pública para medios comunitarios, y entonces pasamos de Guatemala a Guatepeor. Lo que hacemos en el Chapín es que, pues, como decía Santiago, creemos que el periodismo no solo es profesión, también es vocación. De hecho, el Chapín, creo que solo han pasado por ahí periodistas, pero quienes lo crearon y quienes lo han mantenido no son periodistas, somos de otras profesiones. Yo soy ingeniero, por ejemplo, y lo que hemos hecho es intentar, un poco como lo que señalaba Sinar, buscar encontrar los huecos que no están cubriendo los medios tradicionales. Emanuel ahorita ponía un ejemplo, el Transmilenio por la Séptima, con la ausencia de los medios de regiones, y yo quería ahí como contrapuntearle un poco, porque Transmilenio por la Séptima está en el mainstream de medios porque hay organizaciones ciudadanas o porque están medios como el Chapín que han presionado que eso se ponga en la agenda de medios. Nosotros hemos sido, digamos, como la última milla de los medios tradicionales, porque los medios tradicionales en Bogotá, por ejemplo, no están llegando a las comunidades, a los barrios, a las localidades eficientemente. Hay veces que esos medios tienen a una sola persona en el día cubriendo toda la ciudad. Y nosotros lo que hemos hecho, porque tenemos presencia en las comunidades, por ejemplo, la gente que está defendiendo la Séptima, la gente que está defendiendo el Bosque de Bavaria, la gente que está teniendo X o Y problema, el vecino que es levantado con una motosierra, lo que nosotros estamos haciendo es ser la fuente de esos medios, por ejemplo, ser el primero que publique y mandárselo a los medios para que se mueva, y en ese sentido es que intentamos volvernos imprescindibles para ese público, como llenar ese vacío, y esa ha sido una forma de nosotros de mantenernos. Nosotros hemos tomado la decisión de no recibir financiación de nadie, pero creo que pues, no es la única forma. Creo que hay otras formas de las que hemos hablado, en las que se podría llegar a tener un medio independiente. Y por último, no confundir la independencia como con que es la objetividad pura o con que eso existe. La independencia precisamente es poder tener yo la capacidad de implementar mi criterio editorial, que eso es, digamos, lo que debería buscar un medio independiente, pero esa independencia no garantiza ni que sea veraz, ni que sea de calidad, ni que sea muchas cosas. Eso es, digamos, que yo creo otra discusión. Vamos a pasar a 3 preguntas del público, si les parece, una de cada segmento. Si tenemos preguntas, la idea es que pasen hasta aquí por temas logísticos. ¿Le vas a llevar ese? Listo. Acá hay una, en la mitad, ¿quién? Atrás. Buenas noches.
Por ejemplo, bueno, ya que los hemos estado escuchando nosotros, por ejemplo, ustedes están diciendo que casi todos que están aquí estudian periodismo, pero por ejemplo en el caso mío y de mis compañeros, estudiamos ingeniería de sistemas. Nosotros, como personas que digamos no sabemos mucho del tema, ¿cómo podemos evitar que los medios de comunicación afecten nuestro punto de vista, además de la desinformación? Porque muchas veces al momento de buscar información resulta generando más preguntas que respuestas. Gracias. Yo uso con frecuencia la siguiente analogía. Cuando ustedes van a comprar comida para llevar a su casa, van a comprar carne o vegetales, los compran en el baúl de un carro viejo que estacionan en la 68 a las 9 de la noche los domingos, un tipo ahí con una linterna que ilumina la carne y dice tengo esta más barata, o van a un supermercado que tiene claramente licencia de sanidad, de salubridad y que está todo en orden. Muy probablemente van al segundo establecimiento. Yo creo que debería operar más o menos el mismo instinto y el mismo criterio cuando uno va a buscar información. Dejen de buscar información en chuzos medio irregulares y busquen información en establecimientos confiables, porque ahí es donde van a conseguir información de calidad más probablemente. Bueno, claro que eso. No, mentira. Yo creo que a eso le podemos sumar las tiendas orgánicas, ¿no? Que son los medios independientes confiables, porque el nivel de plata no justifica necesariamente la confiabilidad. Por otro lado, es importante buscar la diversidad de contenidos y la diversidad de enfoques como una manera de contrarrestar el mal del algoritmo, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo. Antes de las redes sociales había gente que era de un solo medio también. Entonces gente que solamente repetía lo que le dijera tal o cual periódico, tal o cual emisora. Y eso tampoco sirve necesariamente. Entonces, ¿cómo modificarlo? Es que la opinión propia es cosa de uno. Uno no puede ser la víctima de Twitter, ¿no? Si uno no tiene un criterio bien formado, no hay ejército de trolls que pueda con eso, ¿no? Si uno tiene un criterio bien formado, no existe medio que pueda cambiarlo, eso para bien o para mal, ¿no? Pero la libertad de construir nuestra opinión pues debe estar ahí. Ahora, el ejercicio ético de los periodistas debería estar ligado a un compromiso restricto con la verdad y la posibilidad de brindar herramientas de análisis para enriquecer el debate y no para guiarlo ni sesgarlo. Pero los periodistas incluso tienen el derecho de hacerlo si quieren, y lo hacen. Que una cosita ahí para terminar esto que señalaba Santiago, que esa búsqueda de ese criterio, que era lo que yo les contaba al principio, que un filósofo hablaba de cómo ese era el sujeto de la democracia, y cómo la única forma de que haya democracia es que haya ese sujeto capaz de hacer eso y de no comer en cualquier sitio de basura. Es un reto muy fuerte en Colombia. Cuando ustedes miran, por ejemplo, no hay ni siquiera comprensión de lectura en gran porcentaje de la población colombiana. O sea, acá estamos en un reto que arranca desde cómo aprendemos a leer, cómo aprendemos a escribir, cómo comprendemos lo que nos muestra y cómo de esa forma no estamos comiendo la basura que nos vende cualquiera. Bueno, yo tengo dos preguntas y la primera es: ¿qué piensan sobre los periodistas que nos callan? O sea, ¿cómo lo digo? Porque hace poco pues hubo lo del anuncio que dijeron que el periodismo no servía y muchos están saliendo de esta carrera, muchos compañeros periodistas se están dando atrás. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Sobre que un periodista mismo nos diga a nosotros, váyanse, cojan otro lado porque ya por ahí no es. Y la otra pregunta es, ¿qué piensan sobre el periodismo amarillista en Colombia? ¿Qué pasa con ese periodismo? ¿Qué es tan importante en ese periodismo? ¿Qué es lo que hay en ese periodismo? Bueno, es una cuestión compleja. A mí me parece que si volvemos dentro del derecho de libertad de expresión, el periodista es libre también de mandarlo callar a uno. Pero no, en realidad yo creo que lo que está pasando, ahora uno también es libre de callarse, no volvemos al asunto de cuál es el poder y cuál no. Pero
A ver, si tiene que ver, por ejemplo, con lo que escribió Mabel Lara diciéndole a los periodistas que se vayan de las escuelas o que no, o a la gente que está por empezar a estudiar, que no estudie periodismo, a mí no me parece que la intención sea necesariamente sacarlos. A mí me parece que eso es un llamado de atención a la academia, que vale la pena. Pues yo además, yo estudié artes plásticas en la Nacional, pues yo no me he graduado, pero el hecho de que las academias... Incluso podríamos hacer chistes crueles con eso. ¿Qué hace un artista cuando no se gradúa de su carrera? Periodismo. Bueno, el caso es que el problema no está en la comunicación como un oficio ni en el periodismo. El problema está en que las escuelas de comunicación se estén convirtiendo en fábricas de lugares comunes, ¿no? En donde la gente no está ejerciendo su individualidad, pero al mismo tiempo no es culpa de las academias, sino de quien está tratando de hacer valer el oficio. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues no sé, si quieren callarle la jeta a quienes dicen que las escuelas de comunicación no sirven, pues háganlo valer. Lo único que pueden hacer es seguir trabajando y seguir haciendo lo que les guste y seguir haciendo lo que les apasiona y buscar la manera más inteligente, más práctica y más cercana a lo que ustedes soñaron de hacer valer ese ejercicio como periodista, porque eso no deja de ser un aprendizaje. Entonces, cualquier persona que agradezca su educación igual va a ser muy consciente de cuáles son las falencias que tiene precisamente esa educación, y es momento, yo creo que pues es momento de que las academias se miren a sí mismas y vean todas las fallas que están cometiendo y la manera en que se hace. Y yo lo he visto ni siquiera como periodista, porque yo, insisto, no soy periodista, sino digamos como presentador, ¿no? Entonces yo tengo una manera de hablar, bla, 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 que era de profesor de colegio, porque hay que mantener entretenidos a los adolescentes, y así aprendí yo a hablar en público. Pero si en las escuelas de periodismo y de comunicación les enseñan a seguir hablando así, con el mismo tono que todo el mundo, yo lo más seguro es que los artistas plásticos sigamos quitándoles el empleo. Entonces afínense, ¿no? Eso no tiene nada que ver con nada. Bueno, perdón. Y con respecto al amarillismo, por 5 puntos quiero decir que el amarillismo, a pesar del daño que le hace al entorno, es decir, no, vamos a hacer una distinción acá. Una cosa es el sensacionalismo y otra cosa es el amarillismo. La Crónica Roja y los periódicos de Crónica Roja, el hecho de llevar una cámara o llevar el ojo a donde normalmente no entraría, se configura en pornografía, que es básicamente lo mismo que todos nosotros hacemos con nuestros Facebooks día tras día, ¿no? Abrirle la puerta, ¿a quién le importa cómo se llaman nuestras gatas? A nadie. Y nosotros decimos, mira, que te presento Lucía y Amargo, que son las mías. Mira, gatita. Todo por la aprobación. Entonces, ¿qué hace? Claro, ellos configuran un negocio con base en eso, y el cuestionamiento ético es muy válido a la hora de pensar en aciertos, de manera que hay que verlo con lupa, porque condenar desde una altura moral este u otro ejercicio nos permite, o no nos permite ver los aportes que eso ha traído, tal vez al mundo de las historias, o al menos a nuestro propio aprendizaje como comunicadores. Valdría la pena tenerlo en salmuera, pero por supuesto que sí. A mí no me gusta el sensacionalismo, me parece que es reprobable desviar la atención de lo principal para darnos cuenta o para hacer drama buscando el negocio, pero también es una consecuencia del sistema de los medios como negocio que nosotros hemos forjado hasta ahorita. Entonces no me parece que sea una respuesta vana ni gratuita a lo que tenemos en este momento. Digamos, sobre la primera pregunta, yo creo que vuelvo al tema de el derecho a criticar a los personajes públicos. O sea, los periodistas, los medios de comunicación, las facultades de periodismo son personajes públicos, y por esa razón los particulares tenemos derecho de criticarlos, de preguntarles y de cuestionarnos si están haciendo bien o mal las cosas. Eso sería sobre la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, hay que tener en cuenta que la libertad de expresión también protege las cosas que no son importantes para la democracia, ¿sí? O sea, también, no protege simplemente la denuncia, sino también protege la basura, ¿sí? O sea, también protege la posibilidad de que uno quiera llenar su cabeza y autodesarrollarse con basura, ¿sí? Digamos, tristemente, para algunas personas es así, ¿sí? Pero digamos, es parte de esa garantía de que no va a haber un juez, no va a haber un gobierno diciendo qué es lo que es valioso para mí y qué es lo que es valioso para la democracia, o qué es lo que debo yo seguir como patrón para poder desarrollarme como persona.
Yo llevo varios años encontrándome con estudiantes de periodismo en muchas universidades y siempre se repite este discurso como medio como lastimero. El periodismo es el hermano pobre de todos los demás oficios y yo qué voy a hacer, ¿será que sí elegí la carrera, el oficio ideal o me voy a morir de hambre? Pues creo que la responsabilidad no está tanto en la opción que elegiste, sino en ti mismo que elegiste esa opción. Tú puedes ser un gran periodista o puedes ser uno más. Siempre ha habido competencia, creo que cada vez hay más competencia, pero tienes que apostarle a la excelencia. Este no es de ningún modo, nunca permitan que alguien les diga que este es un oficio menor. Este puede ser un gran oficio si usted está dispuesto a ser un gran periodista, a ser relevante, a ser necesario. Yo escogí este oficio, entre otras cosas, porque soy un curioso patológico. Me parece que vivir una sola vida es insuficiente y el periodismo fue la opción que yo encontré para vivir varias vidas. Este oficio me ha permitido viajar, conocer muchísima gente, vivir grandes cosas y si a mí alguien me pregunta por este destino, por este estilo de vida, yo lo vendo a ojos cerrados siempre y cuando tu actitud sea la de la ambición genuina, la responsabilidad, el afán de trascendencia. O sea, ¿a qué vinimos? ¿Viniste a ser uno más o viniste a hacer algo realmente único? Ya solo para la pregunta respecto a las facultades de periodismo, yo estoy de acuerdo con Santiago, yo creo que eso era más un llamado de atención a la academia y a quienes hacen parte de ella. Entonces yo en ese sentido simplemente los invito a que no se dejen apagar por esas formas estructuradas que puede tener ya la academia, a que se arriesguen a cambiarlas, a que tertuleen, a que se reúnan por fuera de la academia, de los espacios normales, que creen grupos, sí, que hagan charlas, que se inventen cosas, que se inventen sus medios en la universidad, que si quieren vengan al Chapín, que acá pueden escribir, pueden probar, pueden experimentar, y que precisamente no se dejen apagar, porque si uno se deja apagar en esa etapa de la universidad, después se va a arrepentir y después va a querer despertar, y no solo es culpa de la universidad, sino también es culpa de uno que no aprovecha ese espacio en el que puede encontrar muchas cosas y que puede depender de uno y no solo de la estructura en la que uno está inmerso. En la parte de atrás tenemos una pregunta. Buenas noches. Volviendo al tema de la pregunta que le habían realizado de la protección de las fuentes, en donde la respuesta prácticamente fue como no nombrarla, no decirla, sí ocultarla. Estamos poniendo en juego, o siento que ponemos en juego, uno, la veracidad de la noticia, el escrito o lo que esté presentando el periodista, y dos, la protección de la fuente. ¿Cómo podemos manejar para que si en dado caso se genere un artículo, yo no nombre la fuente, pero que la veracidad y la calidad de mi servicio o de mi profesión no baje, sino se mantenga? ¿Por qué? Porque hay artículos o hay trabajos de periodista que requieren que se muestren a las fuentes para que genere certeza y veracidad ante el receptor a quien nos estamos emitiendo. Entonces, ¿cómo hacer para que una vez protejamos las fuentes sin nombrarlas, sin decirlas, sin mostrarlas, nuestro trabajo no disminuya en calidad? Mantener oculto el nombre de la fuente debe ser la excepción y no la regla. Idealmente, y es lo que ocurre en la mayoría de los casos, una pieza se publica con varios nombres propios, gente que dice y está dispuesta a poner la cara y decir sí, yo lo dije y lo sostengo. Hay momentos en los cuales hay riesgo y esta persona dice, si yo me identifico, a lo mejor me matan o pierdo mi trabajo o lo que sea, y ahí entra en juego el criterio informativo del periodista que dice, bueno, lo que esta persona dice tiene un gran valor y necesito publicarlo y pago un costo, y ese costo es no divulgar su nombre porque lo someto a un riesgo. Acá en Colombia legalmente existen como dos criterios que tienen que aplicarse al momento de informar, ¿sí? Pues lo primero es que la opinión tiene absolutamente toda la protección y no pueden exigirse rectificaciones, ningún tipo de sanción, pero cuando uno está informando hay dos requisitos básicos que son los de la veracidad y la imparcialidad. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que la veracidad no es la búsqueda absoluta de la verdad, sino que es un deber mínimo de diligencia dependiendo de cada contexto, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, a una emisión de radio se le exige un menor nivel de veracidad porque tiene más inmediatez que un libro o que un periódico escrito, ¿sí? Y la imparcialidad es un tema de distancia de las fuentes, ¿sí? Cuando ha habido casos de protección de fuentes reservadas, la Corte Constitucional sí ha dicho que hay un deber un poquito más grande de los medios de comunicación de verificación de la información que están recibiendo, ¿sí? Que con el fin de proteger sus fuentes sí necesitan un poquito más de verificación, ¿sí? Pero eso nuevamente tiene que evaluarse en el contexto. Si la única fuente que existe es esa fuente reservada y de verdad es una fuente lo suficientemente fiable y la información es lo suficientemente fiable, no se le pueden exigir más verificaciones y digamos si es algo que realmente es de un alto interés público va a tener una gran protección, ¿sí? Eso frente como a la veracidad y la imparcialidad. Frente a la protección de las fuentes, es que ese también es un derecho fundamental, no solo del periodista, sino también de esa fuente para que pueda llegar a denunciar esa información sin que tenga miedo de que la vayan a echar, de que la vayan a matar o de que vaya a tener algún tipo de problema de cualquier índole, ¿sí? O sea, que tenga la libertad de poder contar es que presencié un delito, ¿sí? Presencié un crimen y no va a ir nadie detrás de mí, ni de mi trabajo, ni de mi familia, ¿sí? Y eso es algo que tiene mucha más importancia en Colombia, donde realmente no se valora esa labor de la gente que está denunciando delitos, donde la gente se le ve más bien como sapo y como alguien de quien detrás se ve ir detrás, ¿sí? En muchos lugares hay leyes que protegen a la gente que va a denunciar delitos de la empresa en la que trabajan o de la entidad pública en la que trabajan. Acá no existe nada de eso. Acá precisamente lo que ocurre precisamente es algo donde cuando uno llega con ese tipo de denuncia de una fuente reservada, primero que le preguntan es quién contó, quién le contó, quién es la persona que le llegó con esa información para poder ir y ajusticiarla, ¿sí? Y precisamente porque no tienen esas garantías es que es aún más importante darle esa protección a esas fuentes. El otro asunto es, si su merced no quiere que su ejercicio como periodista baje de nivel, no lo baje de nivel. Eso no tiene nada que ver. Existen unas herramientas inmediatas como el uso de las palabras supuesto y presunto, que a veces son importantes y que a veces no son importantes. ¿Cuándo son importantes? Cuando se respeta el derecho al debido proceso, ¿no? Cuando no se está dando por hecho que una persona sea, cuando se respeta el derecho al buen nombre y cuando se respeta el derecho primero de todos los derechos, que es el derecho a la vida, razón por la cual uno protege las fuentes. Porque los derechos van en orden de importancia del primero al último. Los primeros son los derechos individuales de cada persona porque son los que atañen a un colectivo más grande que es básicamente todos. Después están los derechos que atañen a sectores específicos, luego están los derechos y eso se va tipificando y dividiendo y todos los derechos son importantes, pero obviamente se contrapone la prioridad de unos a los otros. El primero es el de la vida, de manera que las fuentes deben ser protegidas y la fuente no necesariamente valida la información. Es decir, no por salir a decir un artículo, me lo dijo el coronel tal, ¿no? Está uno diciendo la verdad. Uno dice la verdad cuando dice la verdad. Y tenemos que recordar que el periodismo no hace parte del aparato judicial. Entonces, si uno está diciendo la verdad, lo que sea que uno diga, si desata una investigación o si desata una serie de acciones del aparato judicial, sea esta la Fiscalía, la Contraloría, la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, son ellos los encargados de comprobar que eso sea verdad. Si uno está tranquilo con la información que vende y tiene que proteger a su fuente, pues tiene que proteger a su fuente. Pero el ejercicio periodístico no tendría por qué sufrir en eso. Solamente sufre cuando uno está mintiendo. Vamos con la última pregunta acá para cerrar. Buenas noches, mi nombre es Natalia. Primero que todo la pregunta iba también a lo que dijo Santiago. Santiago hablaba de que los medios de comunicación grandes se están cerrando, pero que necesitamos más medios que se creen, que sean nuevos y que tengan una excelente crítica y calidad de contenido. A eso vamos en que en todas las universidades hay un problema gravísimo que existe dentro de las aulas. Resulta que se están acabando aquellos estudiantes que tienen opinión crítica o que quieren opinar frente a algo por miedo a que el profesor lo calle o le haga bullying. Resulta que más que eso nos damos cuenta que hasta los mismos estudiantes callamos a nuestros mismos compañeros.
porque la persona resulta siendo crítico o porque no entiende algo, le hacen el bullying. Se burla porque la persona no es que quiera resaltar, es que tiene la duda, pero a las mismas personas que están dentro del aula se burlan, lo callan y les parece gracioso que siempre pregunten. O una de dos, es lambón, o la segunda, que muy tonto, la tercera, ignorancia o miles de cosas así. ¿Qué consejo le puedes dar? Tanto al nivel formativo, porque tenemos docentes en este lugar, en este auditorio, y también a todos los estudiantes que también tienen el mismo derecho que aquella persona que se para a hacer el oso, entre comillas, que no es hacer el oso, sino es una persona con crítica, con criterio, que quiere salir al aire, y lo que pasa es que lo callan en la misma aula y después dice y se va para un RCN y no crea empresa, sino más bien se va a trabajarle a otro, y un periodista, como dijo la compañera, lo calla y le dice usted no sirve para eso, y hay frustración, y dice el periodista que acabó de graduarse, esto no es lo mío porque si me callaron en la universidad, me callaron afuera, no tengo crítica y me hago autocensura. ¿Qué consejo le puedes dar a todo el nivel formativo y a los estudiantes? Gracias. Yo me remitiría a decir lo que yo dije en un comienzo, porque esto además, esto no es una cosa exclusiva de los periodistas, esto le pasa también a los ingenieros, y le pasa a los contadores, de verdad le pasa a todo el mundo, y eso obviamente se deriva del hecho de que nosotros somos animales y que somos animales sociales, y eso implica una serie de dinámicas de manada que nosotros no hemos terminado de entender, y es una lástima, pero es así. Pero nosotros en general deberíamos constituir un país que esté construido a partir del respeto a la libertad y no a la sobrevaloración del poder. Cuando uno construye a partir de la libertad es consciente de los derechos del otro, cuando uno construye a partir de la libertad construye efectivamente en conjunto con todos los demás, mientras que el poder es vertical, ¿no? Y esto para el ejercicio docente, para el ejercicio vital, para ir a comprarle a una tienda una bombón sirve, porque no le está, o sea, no, de verdad, pongamos el ejemplo bobo de la bombón. Si uno tiene 500 pesos, eso no lo hace mejor que un tendero, así como tener una bombón no lo hace mejor al tendero que uno, ¿no? Es un ejercicio de igualdad, pero hay gente que efectivamente determina que por estar un escalón más arriba en una hipotética pirámide de la dignidad humana, puede utilizar ese pequeño poder contra una persona. Y nosotros hemos creado un país que permite eso. Entonces, desde la idiosincrasia, desde el ejercicio personal, pues valdría la pena, pero eso no siempre, es decir, sí es censura en la medida en que se está ejerciendo el poder para callar, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que el hecho de que alguien nos mande a callar no quiere decir que tengamos que callarnos, ¿no? Ese es como el principio de Twitter, ¿no? Porque uno dice en Twitter cualquier cosa, y le dice no. Es como, hey, yo estoy en un monólogo, pero eso tenemos que entenderlos todos. No quiere decir, si la gente es como, ay, no pretenda callarme, es como, no, eso no. Decirle a alguien que se calle no quiere decir que esa persona tiene el poder de callar a otra. Entonces, pues nada, creo que respetar la libertad como un mínimo ya empieza a construir bastante más. Pues digamos, lo primero es que yo sí creo que las instituciones educativas, colegios, universidades, etcétera, sí tienen un deber de pues, proteger a sus estudiantes frente al abuso de otros estudiantes o de sus profesores, y también de promover un debate sano dentro de las instituciones. O sea, vámonos al ejemplo de Sergio Urrego. El caso de Sergio Urrego es el caso de una institución educativa que se olvidó completamente de ese deber de darle una vida y una formación sana a sus estudiantes, ¿sí? Y pues yo creo que pues, tener en cuenta ese estándar básico es muy importante para cualquier institución educativa. Para la persona que recibe ese bullying, pues yo creo que, pues no sé si todo el mundo lo ha recibido, pero por lo menos yo creo que buena parte de los que estamos acá lo recibimos en algún momento de la vida. Y realmente, pues lo que dice Santiago, el hecho de que una persona lo busque callar a uno no significa que tenga razón, y el hecho de que esa persona esté buscando una posición de poder a través de una palabra ofensiva, tal vez habla un poquito más mal de ella que de uno. Tal vez el prejuicio es más bien de esa persona hacia sí mismo, y es una serie de inseguridades que está reflejando sobre la persona que está atacando, ¿sí? Y lo más importante es que muchas de esas personas que son calladas por opinar, por criticar,
por lo general son personas que de todos modos son destacadas y que de alguna forma están formando o van a terminar formando un proyecto de vida, que lo importante es que no se les olvide que más allá de lo que le digan a esas personas está su proyecto de vida, ¿sí? O sea, más allá de esa persona que le dice estúpido, gordo, feo, lo que sea, está el proyecto de vida. No, lo digo porque es que a mí me lo decían, ¿sí? Entonces, no, de verdad, en serio, no, voy a compartir un caso personal. A mí me hacían bullying en el colegio por ser gordo. Me decían que era un ser horrible, que nunca nadie me iba a querer, ¿sí? Y hace un año le escribía a unas personas como que usted me había hecho daño. Usted me dijo cosas que me hicieron tener miedo, ¿sí? Que me hicieron no querer expresarme, ¿sí? Y pues, ¿qué fue lo que él me dijo? Primero, no me acuerdo. Lo segundo es que le dolió demasiado. Fue como, ¿cómo fui tan idiota de tratar así a una persona igual a mí? Y me dijo, esto seguramente era el reflejo también de los problemas que yo tengo adentro de mí. Esto es el reflejo de las inseguridades que yo vivía en ese momento, y realmente le pido perdón y espero que de verdad pueda seguir adelante con su vida, ¿sí? Bueno, eso es el asunto con la democracia, ¿no? Alinear el Estado y las estructuras de poder para garantizarle a la gente su libertad de vivir como se le dé la gana, pues de la mejor manera posible. Y volvemos al asunto, ¿para qué sirven entonces las instituciones educativas? Para contener, ¿no? Se hace precisamente para las minorías o para quienes se encuentren en una desventaja. Y ahí va otra vez el asunto con el periodismo. El periodismo tiene que tener la capacidad de hablarle al poder, no de hablar del poder, no ser altavoces ni replicantes del poder, no replicar esa mala costumbre, sino al contrario, tratar de combatirla. Yo creo que mencionó un par de palabras, de valores. No voy a hablar específicamente del asunto de las universidades, sino como de la base de este oficio y del tema del que estamos hablando hoy. Dijiste crítica y duda. Sin crítica y sin duda no hay periodismo. Este oficio descansa, entre otras cosas, pero de manera fundamental sobre esas dos, ¿no? La capacidad de criticar todo lo que haya de criticable y siempre de dudar y de tratar de mitigar esa duda a punto de información y de fuentes y de investigación. Pero yo voy incluso más allá. Yo elogio y rescato y valoro y cultivo la duda y la curiosidad más allá del periodismo, porque sin duda y sin curiosidad no hay, básicamente matamos la posibilidad de adquirir conocimiento, y ahí hasta ahí llegamos. Una cosita antes yo creo que lo que tú empezaste a hacer de cuestionarte y de ver eso como un problema es algo que mucha gente no lo hace, y de ver afuera, y yo creo que tú estás reconociendo un problema que hay en la democracia del país y en ese sentido en la educación que es necesaria para la democracia. Lo que puede hacer, yo creo que la oportunidad que tiene un periodista y un comunicador, que no la tenemos otras profesiones, es muy importante, y es la capacidad de ser integral en el conocimiento, que es algo que la academia, en mi modo de ver, ha estado combatiendo de alguna manera. Yo estudié ingeniería de sistemas en los Andes, y la gente con la que yo estudié estaba así como una mula con dos cosas acá y no pensaba en otra cosa. Yo venía de un colegio súper loco, súper crítico, donde yo escribía de todo, y a mí me pasó que en la universidad casi que me dejé apagar ese espíritu que tenía, porque llegué con un montón de gente que venía condicionada de esa forma desde el colegio. Entonces yo creo que tú, que reconoces ese problema, deberías luchar por cambiar cómo funciona la educación en este país, cómo promueve la integralidad, cómo promueve la crítica, cómo todos tenemos la capacidad de opinar y de pensar y de tener criterios sobre cualquier tema. Y yo lo he descubierto en eso. O sea, yo soy ingeniero de sistemas, pero he podido con el ejercicio periodístico tener criterio sobre muchas cosas que antes no hubiera pensado que tenía criterio, entenderlas sin necesidad de ser especialista. Obviamente tienen que haber especialistas en los temas, pero todas las personas, para precisamente tener criterio y participar en la democracia, deberíamos poder consumir y construir cualquier tipo de información. Entonces pelea por cambiar eso, y pelea por cambiar esas estructuras de poder que se han generado dentro de la academia. Yo creo que sí existe cierto tipo de jerarquía entre un profesor y un alumno, pero es una jerarquía que no se debería dar por el poder, sino por el respeto. Y cuando las relaciones son de respeto, yo creo que cualquier persona
puede hablar y puede expresar su opinión. Y lo otro es además una responsabilidad de cada uno de elevar el nivel de las clases, de, como yo les decía, reunirse por fuera, construir por fuera, buscar pares con los que te cuestiones, con los que hables después de clase y lleves las dudas que has hablado con otra gente, y no te aísles, sino simplemente construye con los otros que están en la clase. Se nos acaba el tiempo en este momento y hay varias personas que todavía tienen preguntas, pero no tenemos el espacio para continuar. No sé si nuestros invitados ahorita pueden resolver un par de preguntas fuera del foro para esas personas que están levantando la mano. Una cuñita, y el 3 de abril vamos a tener a Santiago Rivas, para los que tengan preguntas para él en el Chapín, van a ver el evento, entonces pueden ir y tenerlo en un espacio más cercano para que lo jodan un poquito más. Si hay preguntas para él. Ellos nos dicen que sí les pueden atender ahorita las preguntas, entonces agradecemos a nuestros invitados, Emanuel Vargas, Sina Alvarado, Santiago Rivas y Sebastián Rojas, el apoyo de Chapín en la organización.